Bueno, yo voy a hablar un poquito de tratamiento de disfunción de glándula de meiomio en general, que la rosácea sería un subtipo. Dentro de uno tiene que primero entender un poco la fisiopatología de la enfermedad para ver cuáles son los tratamientos. Acá tenemos dos círculos viciosos, el círculo vicioso del ojo seco y el círculo vicioso de la disfunción de glándulas de meiomio. ¿Qué tratamientos tenemos? Lubricantes oculares, compresas tibias con masajes, higiene palpebral, suplementos dietarios, terapia antiinflamatoria, antibióticos y lo que mostró recién es lo que vas a mostrar después, ¿no, River? El sondaje de las glándulas de meiomio. El lubricante ocular, ¿cómo actúa? Disminuye la hiperosmolaridad. Acá tenemos un ojo seco evaporativo, la lágrima se evapora, se concentran los solutos cuando se concentra y tiene hiperosmolaridad genera un estrés sobre las células inflamatorias que liberan citoquinas. Entonces la lágrima lo que me hace es disminuir la hiperosmolaridad, me diluye, me lava las citoquinas de la superficie ocular y a su vez me reduce la fricción que se genera del epitelio de la conjuntiva tarsal con el epitelio corneal de la conjuntiva vulvar. El lubricante que nosotros elegiríamos para un caso así es un lubricante que no tenga conservantes o que tenga el conservante menos tóxico, la mayor viscosidad posible y que tenga un componente oleoso o que esté diseñado específicamente para esta patología. Dentro de la fisiopatología de la disfunción de las glándulas de meiomio, lo que pasa es que el punto de fusión de los lípidos aumentan. Entonces, en vez de estar líquidos, a la temperatura del párpado están sólidos. ¿Cómo puedo revertir yo esto? Dándole calor. Yo con el calor ablando el contenido de los lípidos y con los masajes permito que se excrete todo el contenido que tiene la glándula. Entonces, estos pacientes deberían tener de mantenimiento siempre masajes con paños tibios. La técnica descripta son 5 minutos de un paño húmedo a 40 grados y que el paciente divide el párpado en 3 tercios, la parte superior e inferior y masajee cada tercio. Con respecto a la higiene palpebral, dentro de la fisiopatología de la disfunción de glándula de meiomio se postula o se sabe que hay un sobrecrecimiento de la microbiota de la piel, tanto el Demodex como el estáfilo. Lo que a mí me permitiría el shampoo para bebés o el jabón neutro es disminuir la flora que está en la piel. Ustedes piensen cuando una persona se lava la cara, el orbitario y la nariz impiden el correcto higiene de la piel del párpado. Por lo que está bien indicarle a estos pacientes que higienicen la piel del párpado para disminuir la carga bacteriana o de parásitos que va a tener el párpado. Ahora, si el paciente, como muchas veces pasa, la blefaritis posterior se acompaña de una blefaritis anterior estafilocóxica, acá tenemos una sobreinfección, no sobre un sobrecrecimiento, en este caso lo que le vamos a indicar es un tratamiento con un antibiótico. El antibiótico de elección hoy en día es la citromicina al 1%. Por otro lado, lo que podemos tener también no es un sobrecrecimiento del Demodex, sino esto que es la caspa cilíndrica que se ve en la base de las pestañas, que es característica de la infección por Demodex. Lo que está postulado y lo que está más documentado es la higiene con estas toallitas que están embebidas con aceite de árbol de té, que es un aceite que se extrae de una planta autóctona de Australia, que durante siglos lo usaron las tribus indígenas australianas para tratar inflamaciones e infecciones de la piel, que la industria farmacéutica aisló el principio activo y generó estas toallitas para la higiene. Lo importante de esto es que hay que pensar que el Demodex es un parásito que se mueve y camina alrededor de 12 centímetros por día, por lo que si le vamos a indicar ese tratamiento, el paciente se tiene que higienizar toda la piel de la cara, además del párpado, porque si no se higieniza el párpado y queda Demodex en el resto de la cara y vuelve a migrar hacia el párpado. Pero bueno, esto serían patologías asociadas a la disfunción de glándulas de meiomio. Por otro lado, lo que tenemos que pensar es que los lípidos que secretan las glándulas son los lípidos que el paciente incorpora en la dieta. Se demostró que el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio dentro de la glándula, que estabiliza la película lagrimal y que disminuye el punto de fusión de los lípidos de las glándulas de meiomio. Entonces, la dosis recomendada de omega 3 es de 2 gramos por día, pero lo que hay que tener en cuenta es que compite con el omega 6 y lo que uno tiene que hacer es además pedirle al paciente que baje la dieta rica en todo este tipo de grasas animales. O sea que tiene que aumentar la ingesta de omega 3, pero no alcanza solamente con el suplemento dietario, sino que además debe disminuir la ingesta del resto de los ácidos grasos. Les muestro ese trabajo que demuestra que la asociación de estos 3 tratamientos tiene mejor resultado que cada uno por separado, y estos 3 tratamientos, el masaje con paños tibios, el higiene, la lágrima artificial y la dieta rica en omega 3 se tienen que dar de mantenimiento. Ese es el tratamiento de sostén que nosotros le vamos a indicar a todos los pacientes para evitar que tengan la menor cantidad de recaídas posibles.
Otra de las terapias que vamos a utilizar es el corticoide, la terapia antiinflamatoria. Si tenemos un proceso agudo con una inflamación importante, utilizamos un corticoide. Si tenemos un paciente que queremos una inflamación a largo plazo, lo que vamos a usar es un inmunomodulador. El inmunomodulador que está más documentado en el uso de la disfunción de glándulas de meibomio es la ciclosporina, que reduce el taponamiento y reduce la inflamación intraductal, mejorando de esta manera la disfunción de glándulas de meibomio. Y este sería otro tratamiento que en el caso de que con los 3 anteriores no lleguemos a controlar la enfermedad, agregarlo para que lo tengan de mantenimiento y de esta manera que el paciente no tenga recaídas. Otras opciones terapéuticas que tenemos son los antibióticos. Si bien no se tiene bien claro cuál es el papel que cumplen las bacterias dentro de la fisiopatología de la enfermedad, sí se sabe que hay un sobrecrecimiento bacteriano, que las lipasas de estas bacterias producen toxinas que generan inflamación sobre la superficie ocular y a su vez activan las metaloproteinasas. Los antibióticos que están más estudiados y los que están instaurados como tratamiento hace más tiempo son las tetraciclinas, que además de tener efecto antibacteriano tienen efecto antiinflamatorio y efecto antiangiogénico. De hecho, la doxiciclina es el tratamiento aprobado por la FDA como tratamiento prolongado. El tratamiento clásico que uno utiliza, que utilizan los dermatólogos habitualmente, es primero empezar con una dosis antibiótica, una vez que se controla el cuadro, continuar por varios meses con una dosis antiinflamatoria. Como comentó el doctor anteriormente, ya empiezan a aparecer muchos papers donde empiezan directamente con una dosis antiinflamatoria desde el principio, teniendo el mismo resultado que empezando con una dosis antibiótica. La realidad es que yo concuerdo con lo que dice el doctor, esto uno lo ve que es beneficioso en pacientes que no tienen un cuadro muy agudo al comienzo, para pacientes por ahí que tienen un cuadro más leve. Lo bueno y lo que apareció últimamente es la utilización de macrólidos, que también tienen efecto antiinflamatorio, también tienen efecto inmunomodulador y efecto antibacteriano. Ustedes piensen que el tacrolimus es un macrólido y nosotros lo usamos como un inmunomodulador. Como forma tópica, la citromicina al 1% tiene efecto tanto en la blefaritis anterior estafilocóxica como en la disfunción de glándula de meibomio. Y este trabajo que salió el año pasado, que a nosotros nos sirvió mucho y nos cambió el tratamiento que realizamos en los pacientes, dice que 5 tomas de acitromicinas mejoran el tratamiento de un mes con doxiciclina. Entonces lo que nos permite esto muchas veces cuando viene el paciente con el cuadro agudo, darle la acitromicina, eso desinflama bien las glándulas y que después consulta al dermatólogo y instaure el tratamiento sistémico que quiera correspondiente. Bueno, lo que va a mostrar ahora el doctor Rives Escuderos, en algunos casos cuando no podemos conseguir con los masajes y con todo esto disminuir el taponamiento, lo que uno puede hacer esto es el sondaje de las glándulas de meibomio para destapar y que de esta manera mejore la fisiopatología de la glándula. Entonces, como concepto general, tenemos que pensar que tenemos 2 círculos viciosos y que la terapia acá no es una monoterapia, que tenemos que usar varias terapias para actuar en diferentes lugares y con esto vamos a conseguir un mejor resultado. Y que los pacientes, una vez que controlamos la enfermedad, tienen que mantenerse con una terapia de mantenimiento porque si no tienen recaídas, que es el masaje con paños tibios para la disfunción de glándula de meibomio, la dieta rica en omega 3, un lubricante que si tiene un componente oleoso mejor, y en casos que con eso no lo controlamos, le agregamos ciclosporina de la preparación, digamos, comercial para estos pacientes. Ahora les voy a presentar un caso a modo de ejemplo de cómo tratamos nosotros en el servicio. Igual es un caso que fue tratado hace varios años. Una paciente de sexo femenino que viene con ojo rojo y dolor ocular de 15 días de evolución, un eritema facial, y lo que vemos en la biomicroscopía es un infiltrado blanquecino con borde difuso con un foco satélite y ya estaba vascularizada la córnea. Al cultivo nos da un hongo filamentoso tabicado, el directo, y en el cultivo nos informa que es un Aspergillus. Empezamos con voriconazol al 1% cada 1 hora hasta que se resuelve el cuadro. Después que regula la resolución del cuadro, sigue por 3 meses con voriconazol 4 veces por día. La idea es eliminar las esporas, porque muchas veces uno cura la queratitis micótica y se reactiva por una espora que queda en el estroma de la córnea. Masajes con paños tibios de acitromicina y doxiciclina con 100 miligramos cada 12. La paciente resuelve el cuadro, desaparece y nos vuelve a caer a los 6 meses con este cuadro. En el ojo izquierdo, un ojo perforado, una reactivación de su disfunción de glándula de meibomio, una reactivación de la rosácea y un infiltrado inmunológico en el ojo contralateral. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos para este cuadro? Una opción fue lo que mostró la doctora, hacer un injerto
un recubrimiento con un injerto de esclera, una queratoplastia en segundo tiempo. Pensamos que no podíamos reconstruir el segmento anterior. El tiempo de espera para que nos ofrezcan una córnea en Argentina es muy prolongado, lo que lleva a que la córnea se vascularice mucho y que tenga peor pronóstico una queratoplastia en un segundo tiempo. La otra opción era hacer una queratoplastia penetrante con una reconstrucción del segmento anterior. Esto nos permite tener una rehabilitación visual más rápida. Podíamos reconstruir el segmento anterior. Y en estos pacientes habitualmente cuando uno les instaura el tratamiento correspondiente para la rosácea tienen buenos resultados, por ahí a diferencia de lo que pasa en una queratoplastia caliente en un paciente infectado. Creemos que este era el que tenía mejor pronóstico, por lo que se hizo una queratoplastia con una pupiloplastia. La paciente tuvo el tratamiento habitual de cualquier queratoplastia, Vigamox cada 4 horas, lubricantes y prednefrin forte. A todo paciente que tiene la córnea vascularizada nosotros le agregamos ciclosporina al 2%, ya no la formulación comercial, sino una formulación magistral, acitromicina en el borde del párpado, y el dermatólogo le indicó doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por el primer mes y después lo bajó a 40 miligramos por 3 meses. Bueno, volvemos a destacar los dos antibióticos, no solo por su efecto antibacteriano, sino porque tienen efecto antiinflamatorio, tienen efecto inmunomodulador, y además la doxiciclina tiene la ventaja que me inhibe las metaloproteinasas, entonces me inhibe la lisis corneal, entonces en este caso tenía un efecto adicional sobre el resto de los antibióticos. Al día de la fecha la paciente está con un cilindro de menos 4,60 grados, B7 décimas, está con una dieta rica en omega 3, baja en omega 6, con lágrimas, con tacrolimus. La paciente en un momento empezó con intolerancia a la ciclosporina, la rotamos a tacrolimus, el preparado magistral de Magister. En algún momento la paciente no lo consiguió, en el pueblo le dieron el Protopic, lo tolera, raro, anda bien. La paciente anda con este ungüento dermatológico que habitualmente no se tolera, pero bueno, la paciente se lo empezó a poner, apareció 3 meses después, andaba bien, así que le sale más barato y lo consigue, así que continúa con ese tratamiento. Higiene palpebral, por supuesto, con los masajes con compresas tibias, y le dejaron protector solar y metronidazol en gel. Como conclusión, hay que pensar que la rosácea o la disfunción de glándulas de meibomio no hay que pensar que solamente genera un ojo seco evaporativo, puede terminar en situaciones catastróficas, con ojos perforados y con pérdida visual permanente, pero que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Es muy raro encontrar esto en un paciente que está bien tratado. Entonces la conclusión de esto es que estos pacientes hay que tratarlos, hay que darle una terapia de mantenimiento porque pueden terminar en situaciones catastróficas. Muchas gracias. Bueno, 2 pequeños detalles antes de terminar con la presentación del doctor Ríos de Escudero. La primera, el omega 3, que siempre es la pregunta. La mayoría de las formulaciones comerciales que nos acercan al consultorio con la dosis de omega 3 es subóptima. Como dijo él, mínimo tiene que ser 2 gramos. Algunos discuten si entre 1 y 2 gramos día. Las formulaciones de los laboratorios oftalmológicos están 10 o 20 veces en menor concentración que esto, por lo tanto no es útil para esta patología. Y el segundo tema que tenemos que tener en cuenta que todo esto que tratamos en este Ateneo se divide en 2 grandes sectores. Uno es tratar la signo y sintomatología de la enfermedad rosácea o blefaritis seborreica del paciente, y la segunda, recordar que este es un motivo de mala calidad visual y que muchos de los pacientes que vienen a nuestra consulta por operarse de catarata, uno se olvida de preguntar si la alteración visual es permanente o es fluctuante. Recuerden que cualquier alteración visual que sea fluctuante tenemos que buscarla básicamente una patología palpebral, a diferencia de las alteraciones visuales permanentes que sí pueden estar relacionadas con patología cristaliniana o retinal. Hay diferentes lubricantes con un componente oleoso. La realidad es que si bien yo no noto tanta diferencia con los lubricantes, hay un trabajo que se publicó en Córneas hace varios años que uno se pregunta muchas veces qué pasa cuando uno le da un lubricante a un paciente y dice, yo le doy el Systane, este paciente anda bárbaro, se lo doy a este y este anda mal. Yo le doy este lubricante a este paciente, anda bien, y le doy el otro lubricante a otro paciente y anda mal. La realidad es que la superficie ocular de cada uno de nosotros es distinta, tiene diferente pH, diferente osmolaridad, y los lubricantes tienen diferentes pH y diferente osmolaridad. Por lo tanto, hay que pensar que no hay un lubricante para una patología, sino que hay lubricantes para cada paciente. O sea, si bien uno va eligiendo dentro de lo que hay en el mercado cuáles son los que tienen componentes oleosos, está bien que vayan probando diferentes lubricantes.